El tema que vamos a ver hoy es el sentido de la sexualidad y de manera más específica el amor como sentido de la sexualidad. Bien, la vocación del hombre es el amor y justamente si se distorsiona el amor, se distorsiona también la vivencia de la sexualidad. Si tú distorsionas el amor y lo pasas a entender como un sentimiento, como una pasión, entonces la sexualidad va a estar al servicio de ese malentendido del amor o de esa vivencia reductiva del amor y por tanto te vas a encontrar viviendo una sexualidad totalmente desordenada, no porque tengas mala voluntad, sino porque está mal tu concepto de amor, ¿no?, al que sirve la sexualidad. La sexualidad y el amor están totalmente conectadas. Si tú hablas con un chico hoy en día, lo último que ves es mala voluntad. Yo la mala voluntad es lo último que le pongo. Y ya yo no se la pongo, ya digo que se la ponga a Dios si quiere, pero yo no me meto ahí. No tienen mala voluntad, pero lo que tienen mal es el concepto del amor. ¿Okay? Entonces, esta relación entre sexualidad y amor. Entonces, la charla de hoy se llama el amor como sentido de la sexualidad. Bien, ese amor que es la vocación del hombre también tiene que hacer partícipe de la sexualidad. Bien, entonces 3 puntos para la charla de hoy. El primer punto, la sexualidad hoy. De manera muy rápida, ¿qué es la sexualidad? ¿Cómo se vive la sexualidad hoy? Después, visión y sentido de la sexualidad. ¿Okay? Veremos si la manera de vivir la sexualidad funciona o es, no digo ya si funciona, sino que es conveniente. Y nosotros presentaremos la visión y sentido de la sexualidad desde un punto de vista de la antropología cristiana. Después veremos algunos abusos de la sexualidad y finalmente la realización del sentido de la sexualidad. ¿Okay? Sexualidad hoy, visión y sentido de la sexualidad, abuso de la sexualidad y realización de este sentido de la sexualidad. Sí, yo digo que el sentido de la sexualidad es el amor. Bien, eso suena lindo, pero sigue siendo abstracto. ¿Cómo lo concretizo? Venga, yo, un chico de 25 años, un chico de 18 años, ¿cómo lo aterrizo en mi vida? ¿No? Bien, entonces, primer punto, sexualidad hoy. Seamos breves. La mayor crisis, que hoy en día se habla mucho de crisis, bien, por la que atraviesa nuestra sociedad, y quizás está en la base de todas las crisis que se hayan podido atravesar a lo largo de la historia, es la carencia de valores. La carencia de valores, cuando digo carencia de valores, me refiero a la carencia del conocimiento del bien. Entonces, si yo no tengo claro lo que es el bien, entonces no tengo claro aquello que va a regir mi comportamiento humano. ¿Okay? El bien es aquello que rige el comportamiento humano de las personas. Benedicto XVI tiene una frase que dice: el hombre de hoy no sabe lo que es el bien, pero se alegra de no saberlo, porque así hace lo que quiera. Es decir, si no hay un bien para todos, es trágico, pero también es conveniente para mí, chico de 18 años. ¿Por qué? Porque eso estará bien para mi abuelita o para mi papá, pero lo que estuvo bien para ella en su tiempo no está bien para mí en el 2018. Y puede ser justamente lo contrario, lo que para ella estaba mal, pues para mí está bien. Entonces, la carencia de valores, y esta carencia de valores también va a repercutir en el ámbito de la sexualidad. Entonces, si no tenemos un bien que guíe nuestro comportamiento, por ejemplo, imagínense, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que creo que ilumina bastante, es bastante cruel, pero creo que ilumina bastante. Imagínense aquí un niño, su sobrino, su nieto, su hijo, no sé ya, la imaginación de cada uno, pequeñito de 1 año. Tienen aquí el bebé de 1 año, entra un muchacho por la puerta y lo agarra a patadas y lo mata. Lo que hizo ese muchacho, ¿va a estar bien o va a estar mal? Mal, exacto. Nosotros decimos que lo que hizo ese joven está mal, pero ¿en base a qué decimos que eso está mal? O sea, ¿cómo emitimos ese juicio? ¿Está mal que tú mates a alguien? ¿O está mal que vayas saltando de cama en cama? ¿O que está mal que uses anticonceptivos? ¿O está mal? O sea, ¿en base a qué emitimos ese juicio? ¿O está mal que te apliques la eutanasia? Bueno, digo, tú eres libre, ¿no? En base a tu autonomía puedes decir, me muero, y te mueres. No triste, pero bueno, funciona así. ¿No? ¿En base a qué? O sea, ¿por qué decimos que el joven haya matado a este niño? El hecho de que el joven haya matado a este niño es algo malo. ¿Por qué decimos eso? Ustedes han emitido un juicio. ¿En qué se han basado para emitir ese juicio? Bien, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros, sin darnos cuenta,
Antes de emitir un juicio y decir que algo está mal, presuponemos el conocimiento del bien. Es decir, presuponemos que la vida del niño es algo bueno. Y por tanto va a ser malo todo lo que atente contra el bien, en este caso la vida del niño. Fíjense, antes de decir que algo está mal, tenemos que tener presentes, aunque sea de manera medio inconsciente, por decirlo de alguna manera, el conocimiento de aquello que es bueno. ¿Okay? Si no tenemos claro el bien que estamos defendiendo a través de ese juicio, eso está mal, entonces quedamos como fanáticos o quedamos mal parados. ¿Por qué? Porque tú dices, eso está mal. ¿Y por qué? O sea, porque está mal. Sí, sabemos que está mal, pero no sabemos cómo rayos sacarlo, ¿no? Cómo convencer. Entonces, esto es justamente uno de los problemas pues, a los que hoy en día se ve sometido la sexualidad. Tú le preguntas a un chico, o por ejemplo, yo podría preguntar, ¿qué de bueno hay en la sexualidad? Porque el tema es el amor como sentido de la sexualidad, ¿no? ¿Qué de bueno hay en la sexualidad? Y yo cuando le pregunto esto a los jóvenes, bueno, nunca había tenido un auditorio tan reducido, pero bueno, hay de todo. Pasé de un auditorio de 500 a un auditorio pequeñito, pero bueno. Entonces le preguntas a los chicos, dime tú, ¿qué de bueno ves en tu sexualidad? ¿Cuáles son los valores que ves en tu sexualidad? Y la mayoría se queda en silencio. No digo todos porque sería mentir. La mayoría se queda en silencio. Y por ahí a veces alguno valiente, no digo malo, digo que se sobrepone, rompe el hielo y dice, el placer. Yo digo, sí, claro, el placer es algo bueno. Bien, el placer es algo bueno. La cosa es cómo uses ese bien, ¿no? Pero justamente el único, por decir así, el bien o el valor que mayormente deducimos en ámbito de sexualidad es el placer. Entonces, en función a ese valor, va a ser los juicios éticos que se van a derivar en el ámbito de la sexualidad. Por ejemplo, si el único valor que veo en el ámbito de la sexualidad es el placer, pues entonces va a ser bueno todo aquello que me cause placer y va a ser malo todo aquello que me cause dolor o no me cause placer. Entonces se llega a la conclusión a la que hoy en día los chicos llegamos. Tú haz lo que quieras mientras no te contagies de nada. Y si no quieres embarazarte, pues mientras no te embaraces. Pero es muy lógico, ¿por qué? O sea, no es que tenga, o sea, maldad no es que tengan los chicos, ¿eh? Ojo, cuidado, habrá quien la tenga, quizás ya Dios decide eso, ya Dios juzga, pero no, es un razonamiento muy lógico, es que nunca nadie le dijo qué de buena bien la sexualidad. Decía incluso de chiquitos, no sé quién me comentaba, decía, incluso cuando son niños, si les enseñan en el colegio, se les enseña cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores. Y dice, pero hay algo que falta, ¿no? O sea, una cosa es hablar de manera morbosa, matando la inocencia del niño, pero otra cosa es simplemente nombrarlo, si esto también hace parte de tu cuerpecillo. Y que tienes que protegerlo, tienes que asearlo, de acuerdo a la capacidad que el niño tenga a esa edad. Pero eso, ni se menciona. Entonces, claro, el niño es una realidad de la que nunca se le ha hablado y mucho menos va a conocer los valores que esa realidad tiene. Lo único que va a conocer es cuando llega a la edad de 13 años va a sentir un placer. Va a decir, ¿qué de bueno hay en la sexualidad? El placer. Es muy lógico el razonamiento. ¿Okay? La realidad que los jóvenes viven. ¿Okay? Bueno, que venían viviendo y que ahora se ha destapado. Entonces, esta falta de valores da como consecuencia que tenemos como guía, no digo libertad, el libre albedrío, ¿okay? Detrás del placer. Es decir, esta es la única norma en ámbito de sexualidad, la libertad que va detrás del placer. Con que tú lo quieras y te guste, bien. Porque si lo quieres y no te gusta, te hace daño, pues oye, tú estás un poco mal de la cabeza. O sea, es la conclusión a la que vas a llegar, incluso a la que vamos a llegar nosotros. A veces nosotros no podemos salir de este razonamiento porque razonamos con las categorías pues, que la cultura nos ha impuesto. El hombre es hijo de su tiempo. Por más santo que seas, pues estás metido en una cultura. ¿Okay? Y piensas como esa cultura. Entonces, esto nos lleva a un consumismo sexual. Esto asociado a una sociedad consumista nos lleva no a un consumo de cosas, sino a un consumo incluso de personas, justamente debido al abuso de la sexualidad. Se hace un consumo de la misma y a través del consumo sexual pasas a consumir no cosas, sino personas. Y ejemplos extremos de esto son, por ejemplo, la pornografía y la prostitución, que son situaciones o realidades
donde tú no consumes cosas, sino que consumes personas reduciéndolas a una de sus componentes, la pornografía. Me importa un pepino cómo se llame la chica, si es que ya se casó, si es que tiene una familia, si es que se ha arrepentido, si es que ya tiene un hijo que le avergonzaría mucho saber que su mamá cuando tenía sus 18 años locos hizo ciertas cosas, pero me importa poco. A mí lo que me importa es el cuerpo y el placer que puedo obtener yo de su cuerpo. Es decir, reduzco a la persona al ámbito genital, físico, y por tanto me encuentro en un consumismo sexual que es consumo de personas. ¿Okay? Y esto nos ha llevado a crear una cultura erótica. Porque justamente si en ámbito de sexualidad no hay ningún bien y por tanto no hay ninguna norma, ojo, fíjense, esto no lo he dicho, pero las normas tienen sentido en la medida en que protegen un bien. Es decir, tiene sentido que yo te diga no mates a un inocente. ¿Por qué? Porque la vida de un inocente es algo bueno. Entonces eso lo capta cualquiera. Pero no tiene mucho sentido si yo te digo, oye, no puedes acostarte con la primera flaca que pasa, por más guapa que sea. Y yo te voy a decir, ¿pero por qué? Sí. ¿Es linda la chica? Sí, es linda. ¿Ella me quiere? ¿Yo la quiero? Bueno, ¿me explico? Entonces no hay ningún valor que me marque una norma. Entonces ahí no tiene mucho sentido el decir no te acuestes como decir no mates. ¿Por qué? Porque no veo claro el valor que intentas proteger con esa norma. Oye, no te acuestes. Vamos a tratar de ir, pues eso, ay, se me cruzó la lengua. Bueno, iré entendiendo estas cosillas. Entonces, esta cultura erótica ha hecho que la sexualidad mal vivida y sobre todo la sexualidad reducida a genitalidad, porque hoy en día por sexualidad se entiende nada más que genitalidad, se meta en todos los ámbitos de nuestra vida. En el ámbito comercial, bueno, yo 2 días que estoy aquí en Barcelona, no sé mucho cómo funciona esto, pero yo creo que esto ya es a nivel mundial, donde para hacer una propaganda, una cosa o cualquier producto, está ahí la imagen del varón o la imagen de la mujer, no tan bien vestidos, mejor dicho, más desvestidos que vestidos, ¿no? Entonces, eso en el ámbito comercial. Después también en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, pues, bueno, aquí en España son pioneros, creo, ¿no? Creo que España fue el experimento de Europa en una educación sexual donde por sexualidad se entiende solo genitalidad y donde a los niños se les enseña a experimentar un placer a través de sus genitales. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Es que justamente porque sexualidad la has entendido solo como genitalidad, entonces tu educación va dirigida a transmitir información sobre un determinado aparato reproductor. Pero tú no hablas de un valor que ese aparato reproductor puede encarnar. Le enseñas a sentir placer o le enseñas a decir, mira, si mueves aquí, si haces esto, pues sentirás placer. Pero no le dices que la genitalidad tiene sentido plenamente humano en la medida en que expresa amor dentro de una relación estable, matrimonio. Eso nadie se lo dice, nadie le habla de castidad o de amor conectado a la genitalidad, sino que dices, así sientes placer. Entonces, ¿el niño qué va a hacer? Pues sentir placer, nada más. Entonces, eso en el ámbito educativo, en el ámbito intrafamiliar y en el ámbito personal. En el ámbito personal, esto sobre todo afecta a, bueno, no, iba a decir afecta sobre todo a las chicas, pero mentira, afecta a las chicas y a los chicos, ¿no? Afecta a las chicas en cuanto que muchas de ellas, su nivel de autoestima, ¿okay? Lo forjan en base a la aprobación que el otro le pueda dar o que el entorno le pueda dar, pero es lo que es un entorno más bien depravado. Entonces, yo para recibir aprobación y por tanto hacer crecer mi autoestima, tendré que ponerme el nivel de depravación de los que me rodean. Y es un problema porque la mujer, por la misma forma en la que está hecha, es más susceptible de ser condicionada por el medio ambiente que el varón. No importa qué tan madura sea una mujer, tú dile, oye, ese peinado te queda feo. Cuando esté sola en el espejo va a decir, no, si me queda bien. ¿Por qué? Porque se condiciona con más facilidad que un varón. Tú le dices, oye, ese peinado te queda mal, le dice un varón, dice, yo ni me peino. ¿A qué peinado te refieres? Porque es un poco menos, no digo que sea total, no son extremos, pero es menos la capacidad de condicionamiento que tiene el varón respecto a su ambiente. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Que chicas, para sentirse mujeres en su totalidad, tienen que verse rebajadas a cosas. ¿Por qué? Porque en la medida en que atraigo la vista del otro, pues mi autoestima crece. Entonces, ahí entra un ciclo donde, pues, uno es esclavo del otro. El varón es esclavo de sus pasiones a través del cuerpo de la mujer y la mujer es esclava de sus afectos, de sus sentimientos,
que va a recibir de la aprobación del varón. Entonces entra como que un círculo vicioso. Y todo porque se entendió mal la sexualidad. Es algo tonto, puede parecer tonto, pero es que es la realidad. Entonces, también el ámbito intrafamiliar, y aquí yo hago mucho hincapié en aquello que se ve en casa, ¿no? Por ejemplo, hoy en día pues las novelas, las películas sí o sí traen en Perú sí es un chape, o un beso, o una infidelidad, ¿no? Es como que la tipa estaba con un determinado hombre o viceversa, y llega un momento en el que pues la relación va bien y aparece otro tipo que era el amor de su vida, qué sé yo, y que por A o B tuvieron que separarse, pero ahora le ha explicado todo cómo fue y él nunca dejó de amarlo. Entonces la chica deja al hombre y se mete con este porque es recuperar ese amor, ese primer amor que es el único verdadero, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Papá ve eso en la televisión, mamá ve eso, la tía ve eso, el hermano mayor ve eso. ¿Qué pasa? Que el niño pequeño que entra a la casa ve que papá todos los días o todos los fines de semana ve ciertas novelas donde hay determinados contenidos. Dentro de ellos va la infidelidad. No digo que aparezcan escenas de cama, no, sino infidelidad, que mira, antes es una familia y después resulta que ahora es el papá de la otra familia. ¿Ok? Entonces el niño no se puede hacer un razonamiento brutal. El niño dice, bueno, papá lo ve, pues, no tiene que estar mal, estará bien. Mamá lo ve, papá lo ve, mi hermano lo ve, mi tía lo ve, estará bien. Entonces, ¿qué es lo que poco a poco le va entrando en la mente al niño? Es que las familias se pueden romper. ¿Me explico? Poco a poco esto le va entrando al niño y todo basado en un amor que no es amor, sino que es un sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen la capacidad de cambiar la mentalidad de las personas. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si retrocedemos 80 años en el tiempo, 90 años en el tiempo, y yo le digo a mi abuelita, digo, abuelita, tú puedes tener sexo con quien quieras, porque es tu derecho. ¿Ustedes qué creen que me hace mi abuelita? Pues un cachetazo, o me da la sartén, no sé, algo, nada bueno, pero me va a hacer algo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo le digo eso a la abuelita, y bueno, la abuelita reacciona como puede reaccionar, pero ese mismo mensaje yo lo repito año tras año, década tras década, a través de la música, a través de las películas, a través de la educación, a través de los carteles. ¿Qué pasa? Que cuando llego al 2018, yo me acerco a un chico de 18 años, 20 años y le digo, oye Juan, tú puedes tener sexo con quien quieras, es tu derecho. ¿Qué me va a decir Juan? Pues claro, o sea, ¿para qué me lo dices? Eso ya lo sé. Yo puedo tener sexo con quien quiera. ¿Qué es lo que ha pasado? Obviamente el chip a la abuelita no se lo voy a poder cambiar, imposible. Una mujer de 60 años, una persona, sea varón o mujer de 60 años, no le vas a cambiar el chip. O sea, muy difícil al menos, ¿no? Pero sí se lo puedes cambiar a las futuras generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde los medios de comunicación dejan de ser tales para convertirse en medios propagandísticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un medio de comunicación? Un medio de comunicación es esto, un móvil, por poner un ejemplo, bien usado, donde yo, por ejemplo, llamo a mi mamá y le digo, hola mamá, ¿dónde estás? Estoy aquí, que si yo no conozco, aquí en la parroquia Belén. Ah, bien, voy a buscarte. Yo hablo y ella me responde. Es un medio de comunicación, nos comunicamos. Pero ¿qué pasa en la televisión? En la televisión yo me siento, recibo información, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año. Eso, aunque no te guste, va cambiando tu manera de ver las cosas. Por más santa que tú seas o por más santo que tú seas, poco a poco te va influenciando, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidado. Entonces nos encontramos con que la sexualidad reducida a erotismo, de allí cultura erótica, se encuentra metido en todos los niveles de nuestra vida. El ámbito comercial, educativo, interpersonal e intrafamiliar. Intrafamiliar, personal y por tanto interpersonal. Como esa identidad que es súper fofa que se va formando la mujer y el varón en base a una malentendida sexualidad. Entonces nos damos cuenta que la sexualidad, déjense de cuentos chinos como podría decirle yo a los chicos, no es un tabú, porque ahí dicen, no, los temas de sexualidad son tabú. Digo, tabú, no sé, quizás para ti en tu cabecita, pero aquí en nuestra sociedad los temas de sexualidad ya no son tabú, tanto así que yo puedo cambiarme el sexo y tú cállate la boca, tú no me vas a decir a mí nada. Entonces, los temas de sexualidad han dejado de ser un tabú, ¿sí? Pero es que se han convertido al mismo tiempo en una obsesión. La sexualidad está metida en todos lados. Y aunque no nos guste, mira donde quieras. Algún chispazo de erotismo ves. Y si no hay un chispazo de erotismo, es aburrido.
Un chiste, si no es rojo, es aburrido. Si tu manera de vestir no es un poco picante, eres la monja del turno. ¿Mm? Entonces, la sexualidad reducir erotismo está metida en todos lados. Bien, entonces, esta sexualidad, que no es solamente erotismo, tiene tres maneras de vivirse. Una es la actitud, o hay tres actitudes frente a la sexualidad con las cuales la podemos vivir. Una es la actitud permisiva, otra represiva y por último la personalista. La actitud permisiva pues es la que prima hoy en día, es la más extendida. Bien, ya le he explicado, donde todo queda al arbitrio del individuo y eso tiene una, si queremos decir, una base filosófica que va más atrás. Esto es porque lo corporal no tiene ningún valor y por tanto la sexualidad tampoco. No veo otro valor que aquel que puedo sentir, que puedo tocar. Y aquí el positivismo y todas estas cosas se van calando incluso hasta estos ámbitos. ¿Por qué? Porque lo más importante en la vida del hombre son cosas que no se pueden medir, ¿no? Es decir, el método científico es súper pobre. O sea, si vas a afrontar temas de humanidad, de importancia personal, con el método científico, con la ciencia, no vale. No vale. ¿Por qué? Porque tú preguntas, ¿qué es lo más valioso para ti como persona? Y la mayoría te dirá, mi familia, el amor por mis hijos, la fe, la amistad, todas cosas inmateriales, ¿no? Y yo con el método científico puedo decirte, ¿cuánto amas a tu hijo? Tú me puedes decir, muchísimo. Y te digo, mentira, porque yo no lo veo, no lo mido, no lo toco. No lo puedo medir. ¿Me explico? Entonces, es válido solamente aquello que puedo tocar o aquello que puedo sentir. Y lo único que puedo tocar o sentir es el placer venéreo, para ser más concreto, o un sentimiento que va a regir también el ámbito de sexualidad. Es justamente el sentimiento mal canalizado lo que lleva a muchos a tomar la senda una senda extrema de un cambio de sexo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces en esta actitud permisiva todo queda al arbitrio del individuo. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor que te marque la pauta, que te marque la norma. El problema de todo es el bien al final. Es lo más abstracto, pero al final ese es el problema. El no reconocimiento del bien. Y el bien supremo es Dios. Pues, si tú sacas a Dios, pues es cuestión de tiempo que vayas perdiendo la noción de todos los demás bienes. Y al final te quedas tú con aquello que puedas sentir, tocar, y ya es un problema, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, después tenemos la actitud represiva. En la actitud represiva, la sexualidad, a diferencia de la anterior, es constantemente negada. ¿Por qué? Porque lo corporal se percibe como algo negativo y peligroso, ¿no? Hay personas que transmiten así la vivencia de la sexualidad. No mires, no toques, no hagas, no mires, no toques, no hagas, no mires, no toques, no hagas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Tú cállate. No, simplemente no. ¿Por qué está mal? ¿Y por qué está mal? No sé, no lo hagas. Entonces, ¿qué pasa? Que el chico crece portándose bien, pero apenas sale de casa, tú ves que se desbandó. Tú dices, jolín, pero si este era un buen muchacho. Sí, pero es que para él no tenía sentido todo lo que venía haciendo. Quizás era un buen chico, pero nunca esa educación nunca le caló. De ahí que educarse es un gran reto ético. Educar es un gran reto ético. ¿Por qué? Porque gracias a la ética tú entiendes el porqué de tus acciones, los valores que van a informar tus acciones, el bien que da sentido a cada acción que realizas. Si tú no descubres el bien detrás de cada norma y por tanto el sentido detrás de cada acción, espera que salgas de casa y va a hacer lo que sientas que quieres hacer, nada más. ¿Ok? Entonces, esta actitud represiva lo único que hace es negar la sexualidad y verla más bien como algo malo. O sea, se suele ver los pecados contra la castidad como algo, o sea, todo lo que se refiere a la sexualidad como algo negativo. Pero eso no es así. Ustedes cogen los documentos de la Santa Madre Iglesia, por ejemplo, Persona Humana de 1975, orientaciones sobre la educación sexual del 84, si no me equivoco, y a la sexualidad la ponen a tope. O ustedes leen Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, dice que la sexualidad incluso va a estar presente en la vida eterna. O sea, en el cielo va a estar presente la sexualidad. Dice, si la sexualidad fuera algo malo, Dios no se hubiera encarnado en un cuerpo sexuado, en un cuerpo de varón. Porque la sexualidad Dios la creó y justamente es gracias a la sexualidad a la que somos imagen de Dios. Porque gracias a la sexualidad, varón y mujer entran en relación. Y en Dios hay relación de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no se podría dar si no habría diferencias. Gracias
que las tenemos gracias a la sexualidad. Entonces, la sexualidad es tan sublime, es tan santa, que va a estar presente en el mismo cielo. Y es tan santa que el mismo Cristo se encarnó en una naturaleza sexuada. No es que dijo la sexualidad por un lado y yo, no, iba todo junto. Otra cosa es que en él la sexualidad tenía armonía perfecta. No ningún desliz, nada, o sea, perfecto Dios, ¿ok? Ojo, cuidado con esto. Bien, entonces, después pasamos a la actitud personalista. La actitud personalista, que es justamente la que nosotros defendemos, es aquella que te va a decir que la persona no es que posea un cuerpo o no posea un cuerpo, o sea, no es que el cuerpo no tenga ningún valor o todo lo que esté en el cuerpo sea malo, por lo que se refiere al ámbito de la sexualidad, sino que la persona es un cuerpo y si la persona tiene un valor infinito, que es justamente su dignidad, también sus componentes tienen un valor, que van a participar de ese valor infinito. De ahí que si yo quiero entrar al ámbito de sexualidad contigo, necesito, ¿ok?, hacerlo en el respeto del total de tu dignidad, el total de tu valor como persona. De ahí que se exige el matrimonio. ¿Por qué? Porque no puedo yo aquí sacar provecho de ti y después sacar la vuelta, ¿no? Entonces, la actitud personalista lo que va a hacer, a diferencia de las dos anteriores, te va a decir, esta es la realidad donde tú te quieres meter y este es el valor que esa realidad tiene, ¿ok? Los genitales, por poner un ejemplo, ¿ok? Porque después los otros requieren mucha explicación y veo que me estoy alargando, lo siento. Entonces, por ejemplo, los genitales, ¿ok?, se encuentran dentro de la sexualidad. La genitalidad está dentro de la sexualidad. No es que la genitalidad va aparte de la sexualidad, no. La genitalidad se encuentra dentro de la sexualidad y el sentido de la sexualidad decimos que es el amor. Entonces los genitales, la genitalidad, va a ser usada de manera plenamente humana en la medida en que responde a ese sentido que tiene, que es el amor. Es decir, la genitalidad va a ser usada de manera plenamente humana en la medida en que exprese amor a una determinada persona dentro de una relación estable. Mundo católico, matrimonio. Mundo no católico, también matrimonio, solo que no será sacramental, pero seguirá siendo matrimonio, está el matrimonio natural. ¿Ok? Entonces, lo que te dice es que, sí, bueno, si tú quieres, puedes dedicarte a estar toda la vida manipulando los genitales, haciendo un mal uso de los genitales, pero no estarás respondiendo al sentido al que estás llamado esos genitales, al sentido al que estás llamado tú como persona y por tanto también tu genitalidad, ¿no? De ahí que se diga que cometes pecado, se dice, ¿no? En el mundo católico, cometes un pecado. La palabra pecado etimológicamente significa no dar en el blanco, fallar el tiro. Tú cuando cometes un pecado, sobre todo aquí en el ámbito de sexualidad, del que estamos hablando, lo que tú estás haciendo es que estás fallando el tiro, no estás dando en el blanco. Es decir, tú con tus genitales, tú con tu sexualidad, estás llamado a amar. No esclavizarte en un placer. Es por eso que yo te digo que tú cometes pecado. ¿Por qué? Porque estás fallando en aquello que te es propio, que es el amor, del que tiene que hacer parte tu genitalidad. De ahí que se diga pecado, ¿no? O sea, entendido así, cuando uno lo explica así, ya tiene un poquillo más de sentido, creo yo, ¿no? Entonces, esta es la actitud personalista. No te dice, fíjate, no te dice la norma tanto, sino el sentido de la norma. ¿Ok? El sentido de la norma. Si tú coges el bien, que es el sentido de la norma, entonces, como dice, creo que fue la lectura de la misa de ayer, ¿no? Que ya no estás bajo la ley, estás encima de la ley, ¿no? La ley es para aquellos que aún son como niños y que aunque no entiendan, les tienes que poner las cosas como son. Esto es así, lo entenderás más adelante. Pero cuando tú entiendes el sentido de la ley, es que ya tienes un espíritu de hijo. ¿Por qué? Porque sabes que Dios quiere lo mejor para ti a través de esa ley. Pero tú no sigues la ley por la ley, sino que sigues la ley por el bien que esa ley protege. Entonces estás a otro nivel. ¿Te gusta o no? Ya pasaste a otro nivel. Bien, esto es justamente lo que hace la actitud personalista. Entonces, la actitud permisiva, la actitud represiva es la que por así decir, es la que se ha venido viviendo, o es la que dicen que se ha venido viviendo, ¿ok? Eso de que es la que se ha venido viviendo, yo no me lo trago, ¿ok? Pero es la que normalmente atribuyen hace un par de años atrás. ¿Bien? Y se ha pasado de una actitud represiva, donde no mires, no hagas, no toques, a una actitud permisiva, donde
solo importa aquello que el sujeto quiera. Bien, y esto es justamente una simple consecuencia de la carencia de valores. ¿Okay? Si yo no tengo un bien que rija mi comportamiento, entonces me voy a encontrar que tengo una libertad sin límites. ¿Por qué? Porque no tengo nada que me marque el camino. Y como no tengo un límite, es cuestión de tiempo que te desbarranques. Es cuestión de tiempo nada más. Entonces, los frutos de esta libertad sin límites, justamente porque no tiene ningún valor, ningún bien que lo oriente hacia la cual tenga que caminar, no se demoran mucho en hacerse notar. Enfermedades de transmisión sexual, familias rotas, hijos sin padres, vacío afectivo. El vacío afectivo es una de las cosas más gordas, ¿okay? Que es al final consecuencia de todo lo anterior. Las enfermedades de transmisión sexual, pues, oye, si vas saltando de cama en cama, de algo tendrás que pagarte. O sea, quiero decir, no esperes otra cosa. Bien, es una consecuencia simplemente. Familias rotas, ¿por qué? Porque la sexualidad que tiene que estar orientada al amor, que es justamente amor a tu esposa o amor a tu esposo, ahora has creado una dicotomía entre amor y sexo, justamente es el título de la charla, has creado una dicotomía entre amor y sexo, justamente tú dices amar a alguien pero tienes sexo con otro. Y claro, terminaste embarazando a quien no debías, o terminaste embarazada de quien no debías. Y obviamente el otro no va a decir sí, quiero seguir contigo. No, lo más probable es que, como decimos por allá, te mande a freír churros y la familia se rompa. Y fruto de eso, hijos sin padres. Hijos sin padres así, hay muchísimos. Pero no es que hijos sin padres hay muchos porque Dios dijo, en el siglo XXI van a haber muchos hijos sin padre. No, hay muchos hijos sin padre porque no han vivido bien la sexualidad. Y la sexualidad no se vive bien si no tienes claro lo que es el amor. ¿Okay? La vivencia de la sexualidad es una simple consecuencia. De allí que no sea el centro de la educación. El centro de la educación tiene que ser el amor. La sexualidad fluye sola después. Entonces, después, bueno, el vacío afectivo no me detengo. Bien. Entonces, el destino de una libertad sin límites, sin normas, que es una libertad atractiva, no puede ser otro que la destrucción de la misma libertad, ¿no? Hay un libro muy interesante de Gabriel Kubi que se llama La destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Si yo te vendo una libertad aparente, pero lo único que voy a conseguir es esclavizarte. Si ustedes si lo enfocan desde un punto de vista económico, que no es el punto desde el cual yo lo enfoco, pero si ustedes lo enfocan desde un punto de vista económico, conviene mucho tener adictos al sexo. ¿Okay? Porque tengo compradores de condón asegurados, compradoras de píldoras aseguradas, personas que van a recurrir al aborto aseguradas, voy a tener tratamientos contra la enfermedad de transmisión sexual asegurados, que no son gratis, ¿sabes? Y claro, donde no solamente cobro el medicamento, sino también voy a cobrar, iba a decir la mano de obra, como si fuera arquitectura, no, sino que también vas a cobrar la asistencia del personal, el trabajo del personal, ¿no? Entonces, si ustedes lo enfocan desde ese punto, o sea, si yo me pusiera a pensar con cabeza fría y me olvido todo esto, yo me dedicaría a promover el amor libre, el sexo libre. ¿Por qué? Porque conviene. O sea, conviene muchísimo. Conviene muchísimo. ¿Okay? Entonces, yo te vendo una libertad, pero lo que hago a fin de cuentas es quitarte la libertad. Y resulta que tú al inicio yo te decía, tú ten sexo, tú eres libre de tener sexo con quien quieras. Y tú dijiste, sí, yo soy libre de tener sexo con quien quieras. Pero es que después de un tiempo ya no tienes sexo porque quieres tener sexo, sino que tienes sexo porque no puedes no querer tener sexo. Es decir, has caído en el vicio, ¿no? Has caído en el vicio. Libremente, sí, pero ya te fastidiaste la libertad, tú solito. Entonces, esto es justamente la que he mencionado, es una de tantas paradojas que se ve en la vivencia de la sexualidad que hoy en día tenemos. Por ejemplo, hoy más que nunca los jóvenes tienen más información sobre cómo prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, pero paradójicamente hoy más que nunca hay más embarazos no deseados y más enfermedades de transmisión sexual. Es decir, el problema no es informativo, es formativo, de la voluntad. No se trata solamente de pasar información a las siguientes generaciones, porque ¿qué pasa si yo le digo a un chico de 15 años, toma, esto es un condón, con esto vas a tener sexo seguro? Pues el chico de 15 años lo que va a hacer es tener sexo seguro, entre comillas. O sea, tú le vendes una información, pero carente totalmente de valores.
¿Aquí qué valor hay? Sexo sin enfermedad de transmisión sexual. Difícilmente, aunque lo mire con mucho cariño, difícilmente encontraré algún valor humano. Ya no digo valor estético, valor humano, ¿ok? Y por tanto que se refiere a la moral. Entonces, necesitamos dar un giro en nuestra manera de vivir la sexualidad, pasar de una actitud permisiva, olvidar la que quizás algún día pudo ser represiva y empezar a vivir una actitud personalista de cara a la sexualidad. Y es aquí donde pasamos a la visión y sentido de la sexualidad, ¿no? Vamos a decir qué es la sexualidad y cuál es el sentido de esta sexualidad, ¿no? Hasta aquí me he explicado, ¿sí? ¿Sí se entiende, no? Es que a veces yo me enredo mucho, pero bueno. Entonces, la sexualidad. Hemos hablado de la sexualidad hoy. Ahora hablaremos de visión y sentido de la sexualidad desde el punto de vista de una antropología cristiana católica. ¿Bien? Porque es justamente la Iglesia Católica la que, pues eso, iba a decir se ha fastidiado la vida, pero no, o sea, la que se ha dado el trabajo de escribir documentos sobre esto. De suyo se están vendiendo aquí, creo, ¿no? He visto algunos libros pues, donde se habla de sexualidad humana. Bien, entonces la sexualidad en antropología se dice que es una dimensión de toda la persona. Fíjate, yo la primera vez que escuché la sexualidad como una dimensión, le pensé que la sexualidad era algo más concreto, ¿no? No, resulta que la sexualidad no es solamente, no está ubicada en una determinada parte del cuerpo humano, no, sino que la sexualidad es una dimensión de toda la persona que incluye la genitalidad, pero no se reduce a ella. Es decir, la sexualidad es mucho más que genitalidad, porque si tú entiendes por sexualidad genitalidad, entonces se va a diferenciar muy poco el acto reproductor del perro con el acto procreativo de un matrimonio, cuando en realidad hay un abismo, ¿okay?, que los separa. Pero si tú tomas sexualidad como genitalidad, entonces no vas a ver mucha diferencia. En ambos se dan de la misma manera prácticamente, ¿okay? Entonces la sexualidad es una dimensión que abarca a toda la persona. La sexualidad está presente desde la uña, desde el uñero, si quieres, desde el uñero del pie hasta el último cabello, hasta el cabello más largo que puedas tener en la cabeza. Está presente en toda la persona y abarca su componente biológica, su componente psicológica y su componente espiritual. Abarca a toda la persona. Es decir, y esto no lo digo yo, ¿no? Y esto lo digo porque una vez recuerdo que un profesor mío estaba dando uno de estos congresos que hay, ¿no? A él le tocó hablar sobre el tema de la sexualidad y dijo esto que yo acabo de decir sobre la sexualidad. Y había un obispo, bueno, esto queda entre nosotros y la grabación. Bueno, ya, había un obispo que levantó la mano, un obispo, ¿vale? Levantó la mano y dijo, pero ¿cómo? Todo es sexualidad. Usted está diciéndome que la sexualidad está metida en todo. O sea, me parece que eso no es adecuado. Y mi profesor, tratando de ser un obispo, pues a cada uno le argumentas según el tipo de persona que es, ¿no? Y dice, bueno, monseñor, esto no lo digo yo, esto lo dice la Iglesia, ¿no? Documento Persona Humana, 1975, número 1. O sea, ¿por qué? Porque normalmente a veces pensamos la sexualidad solamente como genitalidad. Hombre, si la piensas así, yo también estoy de acuerdo contigo, me voy a oponer, pero es que no, la sexualidad no es eso, y cuando la presentamos no identificamos sexualidad con genitalidad. ¿Okay? La genitalidad está presente en la sexualidad, pero la sexualidad va mucho más allá que la sola genitalidad. Esto es muy importante, bien, porque por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la educación de hoy en día? Que por sexualidad solamente se han quedado aquí, en el ámbito genital, en el ámbito biológico. Bueno, y ahí ya me cuesta decir que no haya mala intención, yo creo que ahí sí hay mala intención, pero es que es muy coherente toda la formación que venga después. ¿Okay? Entonces, la sexualidad abarca la componente biológica, psicológica y espiritual. Biológica, fácil, el cuerpo, somos diferentes. Psicológica, tenemos diferencias desde el punto de vista psíquico. ¿Bien? Y también abarca la componente espiritual. ¿Por qué? Porque lo más elevado que nosotros podamos tener, que es el yo personal, también es sexuado, ¿no? También es, yo, Jordi, existo como persona, pero no una persona neutra, una persona varón. Es decir, la sexualidad está presente desde el primer bostezo que pueda dar en la cama, que puede ser lo más bajo, qué sé yo,
hasta que voy y me arrodillo para recibir al Santísimo en la misa, y eso también es un acto sexuado, que es muy diferente del acto sexual. Acto sexuado es aquel que realiza la persona y la persona es sexuada, es varón o mujer. Así que todos los actos son actos sexuados, que son muy diferentes que los actos sexuales, que son donde entra en juego la genitalidad. ¿Ok? Entonces, incluso la parte espiritual es sexuada. Había quien preguntaba en la facultad, entonces, ¿el alma es sexuada? Bueno, aquí ya la cosa se complica un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque si decimos que la persona es sexuada, entonces el principio vital que esa persona posee, al ser parte de la persona, de una u otra manera tiene que ser afectada por la sexualidad. Si lo ves desde el punto que el alma es de naturaleza espiritual, entonces no podría ser sexuada, pues que el alma no existe de manera aislada, no existe alma sin cuerpo. Es decir, no existe alma sin cuerpo, existen personas humanas que están compuestas de alma y cuerpo. Entonces, si la persona es sexuada, de una u otra manera, el alma también debe ser sexuada. Bueno, esas sean cositas un poco más, que quizás no sirvan tanto, la verdad. Pero bueno, entonces, esta sexualidad que abarca toda la persona está presente, si queremos ponerlo así, en los animales y en las personas. ¿Okay? En los animales la sexualidad cumple una determinada función, la función de reproducción. En las personas, en el ser humano, la sexualidad también cumple una función, está orientada a la función, a la procreación, a la reproducción, vamos a ponerlo al mismo nivel de los animales. ¿Okay? También está orientada a la reproducción, pero esa función encarna un significado. Es decir, los perros procrean, los perros no procrean, los perros se reproducen, ¿ok? Los seres humanos se reproducen, pero con una diferencia, es que el ser humano a través de ese acto sexual por el cual se reproduce, es capaz también de expresar amor y decir, yo quiero estar siempre contigo. Cosa que el perro no lo va a hacer, el perro ni siquiera tiene conciencia de sí mismo, y aquí ya entraría toda otra clase, ¿no? Entonces, esa sexualidad que desde el punto de vista biológico, genital, tiene la misma función en animales y en personas, se ve enriquecida gracias a los valores, ¿okay? Al significado que esa biología va a encarnar, ¿okay? Que es justamente la capacidad de expresar amor a través de un acto sexual, cosa que el perro no lo va a hacer. Bien, entonces es justamente el significado lo que le da ese toque de humanidad a la sexualidad. Tú a la sexualidad humana, quítale el significado, quítale el expresar amor, y aburre. Es decir, sí, sexo. Contigo, o contigo, ya me aburrí de ti. ¿Por qué? Porque es justamente lo que hace nuevo todas las cosas, lo que le da el toque de humanidad al sexo, el amor. Entonces, esta sexualidad dentro de la persona, ya la hemos diferenciado de manera muy rápida, lo siento, ya la hemos diferenciado la sexualidad en el mundo animal y en el mundo humano, si queremos así decirlo. Desde el punto de vista biológico, ambos cumplen una función, que es la reproducción. Pero en esa función de reproducción se encarna, fíjense, esta es la base de todo. Si ustedes la saben aplicar, pueden responder hasta preguntas súper complicadas, aplicando nada más esto. ¿Okay? Entonces, el significado se encarna dentro de la función. Y aquí, por ejemplo, ya pueden surgir las normas a tener en cuenta en el acto conyugal o en el acto sexual. ¿Por qué? Porque el valor se encarna en la función. No es que el valor se encarna en tu imaginación, no, sino en la función, en cómo, en la función de reproducción. Es decir, una manera determinada por la naturaleza de cómo realizar el acto sexual. ¿Me explico? Entonces, ya dije algo por decir algo. ¿Me explico? Entonces, después pasamos dentro de esta sexualidad humana a ver la parte personal y la parte interpersonal. En la parte personal, ¿hasta qué hora tenemos, hermana? ¿Hasta las 7:30, creo? ¿O hasta qué hora? Un poco más. Bueno. Entonces, en la componente personal, vamos a decir que la sexualidad hace que el varón exista como varón o como mujer. Es decir, la sexualidad es intrínseca y esencial a la persona humana. ¿Qué quiere decir esto, esas palabrejas filosóficas, intrínseca y esencial a la persona humana? Quiere decir,
yo intento aterrizar mucho las cosas, pero a veces por aterrizarlas metes la pata. Entonces, lo que quiero decir es que para que tú te puedas realizar de manera plena, ¿ok? Tu realización requiere antes una aceptación de tu sexualidad. Es decir, si tú quieres realizarte y ser feliz, vas a tener que tener como antecedentes la aceptación de tu propia sexualidad. Es decir, yo lo primero que tengo que hacer para realizarme como persona, como yo, Jordi varón, es aceptar que soy un varón. Y en base a eso haré todas mis elecciones de vida. ¿Qué pasa si yo no acepto mi sexualidad? Estamos en la parte personal, la dimensión personal de la sexualidad. ¿Qué pasa si yo no acepto mi sexualidad? O por ejemplo, es que esto ya abre otro tema, pero por poner un ejemplo de aterrizarlo, ¿vale? Porque a veces yo digo cosas y si no doy un ejemplo práctico, pues se van a olvidar. Entonces, la importancia de aceptar la sexualidad para poder realizarme después. Aceptación para la realización. ¿Qué pasa si yo no acepto mi sexualidad y vivo como hoy me dicen, decidiendo las diferentes identidades de género que me puedan venir en gana? Es decir, que allí a la base no va a haber una aceptación basada en un reconocimiento de algo objetivo, sino un sentimiento basado en qué? Pues en nada, en lo que tú puedas sentir en ese momento. ¿Ok? Un sentimiento basado quizás en una locura que puedas tener. ¿Ok? De suyo, a lo que hoy en día se llama identidad de género, antes se llamaba esquizofrenia. ¿Ok? Entonces, bueno, para que se vean la diferencia de nombres que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no me acepto como varón, entonces no podré realizarme de manera estable como varón. Y estaré toda la vida dando vueltas que soy, que no soy, que me siento, que no me siento. ¿Por qué? Porque si pones a depender tu realización del sentimiento, no vas a encontrar nada estable. ¿Por qué? Porque el sentimiento no es estable. Va y viene, va y viene. Por ejemplo, yo siempre cuento el caso de... Yo mi tesis de licenciatura la hice sobre la transexualidad. Es un tema que, ¡pum!, me explotó la cabeza. Pero me explotó la cabeza basado en un hecho real. Yo estaba en la facultad, tenía 21 años, estaba ahí, pues, pensando en las papas fritas. Era un chico feliz, ¿no? Y se me acerca una de mis amigas, una amiga, y me dice, oye, Jordi, me dice, tengo un caso, me dice, de un chico, un amigo, o sea, no un amigo, ¿ok? Que hace un par de años ya que se ha hecho el cambio de sexo. Me dice, y tú la ves, me dice Jordi, es una mujer preciosa. Bueno, una mujer, tiene la apariencia de una mujer perfecta, ¿ok? Y me dice, cuando va a la playa es la envidia de todas. Y yo le digo, ¿y qué? Y me dice, lo que pasa es que él, que tiene apariencia de ella, ahora se ha enamorado, ¿okay?, de una chica. Y quiere, ojo, es aquí donde te das cuenta que la realidad supera la fantasía. Y ponte a hipotetizar los casos, a mí nunca se me había ocurrido un caso así. Y dice, él, que tiene apariencia de ella, quiere casarse con esta chica, está totalmente enamorado de esta chica, pero quiere casarse como varón. Curiosamente, la chica, no sé qué tendría en la cabeza, pues lo aceptaba, ¿no? Lo aceptaba. Digo, bien. Yo cuando escuché este caso dije, wow, qué bueno, dije, ¿no? O sea, qué bueno que quiera casarse. Eso pensé yo, ¿no? Uno con la ignorancia que trae encima, dije, wow, qué bueno. Entonces empecé a hablar con varios profesores porque me interesaba el caso, ¿no? Entonces yo decía, bueno, dado que es hombre, puede revertir el cambio de sexo, una de las cosas que se intentan negar hoy en día aquí en España, ¿okay? De ahí la dictadura del pensamiento único, bueno, que eso ya es otro tema. Yo dije, es hombre, se hace la reversión del cambio de sexo, se le hace una faloplastía, decía yo, se le hace una faloplastía, se le pone un pene artificial y de manera que él pueda realizar el acto sexual. ¿Por qué? Porque para casarte tienes que poder realizar el acto sexual. ¿Por qué? Porque el acto sexual es expresión de esa entrega. El acto sexual, a través del cuerpo, tú expresas una entrega personal, pero lo haces de manera muy concreta. De ahí que sea un requisito poder realizar el acto sexual. No es que va, morbo, no, es que es el lenguaje del amor, de la misma naturaleza humana. ¿Ok? Entonces, yo me puse a pensar y claro, yo lo enfocaba, la bioética tiene una cosa, que lo enfoca de diferentes puntos, ¿no? Médico, filosófico, teológico porque es donde yo estudié era un centro católico, y dije, bueno, pero ¿será canónico? ¿Será, o sea, aceptable en la iglesia? Y me puse a pensar y dije, pero bueno,
uno de los requisitos para que el matrimonio sea consumado es que el acto sexual sea realizado de manera plena. Es decir, que el semen sea depositado dentro del aparato reproductor femenino. ¿Y esto por qué? Porque esto es símbolo de una entrega total. Yo me entrego totalmente a ti, incluida la capacidad que Dios me dio de ser papá o de ser mamá. Me abro a la posibilidad, ¿no? Es una entrega total que yo hago de mi persona hacia ti. Y tú lo haces, tu persona hacia mí, si eres varón, pues de una manera específica, si eres mujer, de otra manera específica. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenía yo el primer problema, que le habían sacado todo, ¿ok? O sea, cuando te hacen el cambio de sexo, si ustedes ven algún vídeo, es que eso, te sacan todo. Raramente te dejan las vesículas seminales, pero es que ni eso, ¿ok? Es por ponerme demasiado optimista. Entonces yo decía, bueno, en caso de que él tenga las vesículas seminales, podría eyacular algo, decía yo dentro de mí, ¿no? Podría eyacular algo que podría ser considerado como semen. Bueno, la cosa es que no. La cosa es que no. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, y que apunta al canónico, no se podía, ¿no? Y después yo hablando con un profesor, es lo que me encanta el ámbito universitario, donde tú no vas con prejuicios, o sea, tú al contrario vas a querer salvar, o sea, y la verdad es con la que te chocas, ya te toca respetarla nada más. Y después, hablando con un profesor, estuve hablando con él como unas 3 horas, fue fascinante, y me dice, mira Jordi, dejémoslo aquí y mañana búscame, ¿no? Y yo le digo, bueno, profe, ya. Y al día siguiente no lo busqué, o sea, digo, bueno, ya. Digo, ¿para qué? Ya se habrá olvidado. Y el profesor me buscó a mí. Me dice, Jordi, tenemos que hablar. Me traía un libro viejísimo. Era un libro de los 60 y algo, justo donde el concilio estaba fraguando, ¿no? ¿Por qué? Porque todo aquello que tú lees en los documentos de la Iglesia o el derecho canónico tiene que ser interpretado con el espíritu con el que fue escrito. Entonces, ese espíritu no se encuentra en los libros modernos, se encuentra en los libros antiquísimos. Entonces, él llegó con un libro de los 60 por ahí y me dice, mira Jordi, bueno, me hizo una serie de explicaciones y también me explicó que para que la persona pueda casarse no hace falta estar biológicamente bien, sino que tiene que estar bien también aquí en la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene que tener la capacidad de cumplir el rol de esposo, el rol de padre o de madre. Bueno, después yo cuando me puse a leer los libros de estos de trastornos, me di cuenta que todos estamos enfermos en un determinado grado. O sea, no hay nadie sano, en realidad. Todos tienen un tipo de enfermedad. Y eso es cierto. Porque si tú conforme vas leyendo, te vas examinando y dices, pucha, entonces yo estoy enfermo. Pues sí, tú estás enfermo. Todos tenemos un cierto nivel de enfermedad, ¿ok? Pero tampoco es para exagerar. El problema es cuando es, como dicen, un malestar significativo, ¿no? Que va a afectar a tu vida. Bueno, entonces la cosa es que este joven, aunque se le hiciera la faloplastía, porque era varón, al final era un varón, su sexo era masculino, era varón, él no podría casarse. ¿Por qué? Porque no tenía la estabilidad para realizar el rol de esposo y menos el rol de padre, porque no tenía cómo ser padre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El razonamiento es este. Si tú a los 20 años no sabes quién eres, es que quizás ya nunca más lo sepas. ¿Okay? Si tú a los 20 años no sabes quién eres, o sea, es fuerte. O sea, normalmente se ataca a estas personas, pero es que es para compadecerlas y muchísimo. Porque si tú a los 20 años no sabes quién eres, eso es grave. ¿Por qué? Porque no vas a poder realizarte de manera estable y toda tu vida va a estar en el que me siento y no me siento. Ahora me siento, ahora no me siento. Yo me alegré de que este chico quisiera casarse, pero después puse a pensar, y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hacía o cuál era el motor que impulsaba a este chico a querer revertir el cambio de sexo? El enamoramiento. Se había enamorado de una chica, estaba en un estado de ánimo, tenía mucho sentimiento. No había una aceptación de su sexualidad. No había la base de una aceptación de su sexualidad, había un sentimiento. Pero ¿qué pasaba si después de 10 años se enamoraba de un varón y quería volver a tener la apariencia de mujer? Pues un problema. ¿Por qué? Porque para tu realización estable y por tanto para que seas feliz, ¿okay? Se requiere la aceptación de tu sexualidad. De ahí que se diga que la sexualidad es esencial e intrínseca a la persona humana, sea varón o mujer. Esa palabreja esencial e intrínseca significa eso. ¿Okay? Que para poder ser feliz, para poder realizarte, presupone una aceptación de tu sexualidad. ¿Okay? Entonces, esto. Después saltamos al ámbito interpersonal. ¿Sí? La sexualidad primero en cuanto a yo, Jordi, y ahora la sexualidad en cuanto a yo, Jordi, relacionándome con
pues eso, con el mundo exterior, ¿bien? Y con los seres humanos en específico. Entonces, la sexualidad hace que varón y mujer sean diferentes, no es ninguna novedad. Es una diferencia que va desde el aspecto biológico, atraviesa por el aspecto psicológico y llega a la componente espiritual, como ya lo he explicado. Lo siento. Entonces, hay que decir que, bueno, varón y mujer en el ámbito físico, pues eso, somos diferentes. En el ámbito psíquico, psicológico, también somos muy diferentes. La mujer es más sensible, capta muchas cosas más que puedan pasar a su alrededor, cosa que el varón no. El varón es más bruto, ¿okay? Es más fáctico, va más a los hechos, no tanto a pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, la mujer es más sensible, es capaz de sentir, tiene más capacidad de sentir con el otro. El varón no es que sea insensible, sino que su capacidad de sentir con el otro es menor. De allí, por ejemplo, que si se ponen a ver una película romántica, que si me pongo yo a ver una película romántica con mi novia, está esa escena está el clímax de la escena romántica y mi novia está llorando. Y mi novia me dice, qué lindo, amor. Y estoy, ¿por qué? Porque no soy capaz de sentir con el otro, cosa que la mujer hace con mucha más facilidad. La mujer es capaz de sentir con el otro, aunque ese otro sea mentira. Y es algo que le puede jugar en contra, por ejemplo, ¿no? Aunque ese otro sea mentira. De allí, por ejemplo, que las mujeres, justamente gracias a estas diferencias, es que varón y mujer van a tener mayor habilidad para una determinada profesión, el varón, y para otra, la mujer. Por ejemplo, para la psicoterapia o para la psicología, las mujeres vienen perfectas. ¿Por qué? Porque saben escuchar, saben captar cosas que el varón no. Tú al varón háblale 10 minutos, al minuto 11 ya se aburrió. Ya no te capta más detalle, no porque no quiera, sino que se le acabó la capacidad de escucha. En una mujer tú le hablas 10 minutos y le dices, no, en serio, pero ¿cómo, amiga? Cuéntame. Y están botando información, ¿no? De ahí que entre los hombres se diga, hay una serie de palabras que te pueden ayudar a la hora de hablar con una mujer, si no quieres ofenderla. Es, ajá, ya. Tú dices, así, y ella sigue hablando. No me digas, y ella sigue hablando. Es como que decir, ya, tú no la escuchas, pero le dices un par de palabritas que hace que ella siga hablando, ¿no? Bueno, me estoy entreteniendo mucho, me estoy yendo al extremo, pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista psíquico, psicológico, somos diferentes. ¿Bien? Entonces, es muy importante tener estas diferencias que poseemos gracias a la sexualidad, porque, como ya decía, somos iguales en cuanto a la misma dignidad y mismos derechos, pero no somos idénticos, somos muy diferentes. ¿Bien? Y de suyo, una de las más grandes injusticias consistiría en aquello que hoy en día reclama tanto una perspectiva de género, ¿no? En un trato igual del varón y la mujer. No, yo no puedo tratarlos igual al varón y la mujer. Sí, tendrán los mismos derechos, la misma dignidad, pero son muy diferentes y por tanto la mujer en una determinada etapa de su vida, si sale embarazada, pues va a necesitar de más protección que cuando antes no estaba embarazada, ¿no? Por tanto, que no vaya a perder el trabajo solo por quedar embarazada o por realizarse socialmente, que no vaya a realizarse por lo que se refiere a la maternidad y llega a los 40 años y resulta que nunca tuvo un hijo y ahora quiere tenerlo y no puede. Entonces, somos iguales, pero no idénticos. Bien, bueno, esto, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, ya que he hablado de la perspectiva de género, esta cosa rarísima, cuando se exigen los mismos derechos, ¿no? Porque aquí hay un pequeño engaño, ¿no? Porque normalmente dicen, varón y mujer tienen los mismos derechos y por tanto varón y mujer tienen derecho a ocupar los mismos puestos en el gobierno. Varón y mujer tienen derechos ambos a ser médicos. Varón y mujer tienen derechos ambos a tener el mismo sueldo. Y se van a implementar unas cuotas de género. Por ejemplo, España fue pionera, ¿no? En el 50% me parece en la Cámara de Diputados, en el tiempo de Zapatero, ¿no? Había 50 varones y 50 mujeres. ¿Fue Cámara de Diputados? Ustedes ya me corregirán. Bueno, la cosa es que a esto se le llama la cuota de género. Hace poco llegó al Perú, de donde vengo yo. ¿En qué consiste? Consiste que para las elecciones, así como aquí en España había 50-50,
allí en Perú para las elecciones, tenía que haber el 50% tenía que ser varón y el 50% tenía que ser mujer. ¿Por qué? Porque tiene que haber igualdad de género, ¿no? Y por lo tanto, la mujer, que suele ser la que más se queda atrás, tiene que tener también su sitio en la política. Esto suena bien, pero es un gran problema también. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos confundiendo. En vez de exigir derechos, estamos exigiendo resultados. Nadie tiene derecho a los resultados. Usted y yo no tenemos derecho a ser médicos. Lo que tenemos derecho es a estudiar, rajarnos el coco, para, si es que damos la talla, llegar a ser médicos. Usted y 2 varones y 2 mujeres no tenemos derecho a estar dentro de la cuota de género que nos va a permitir ser elegidos como alcaldes o como presidentes. No. Lo que tenemos derecho es a esforzarnos y dar la talla para que, si somos capaces, algún día lleguemos a gobernar el Perú o la España. Pero ¿qué es lo que pasa? Que te vas por el sitio corto y exiges resultados en vez de derechos. Que suena bien, claro que suena bien, pero es confusionario. Por ejemplo, en Lima le hicieron una entrevista a una alcaldesa que bueno, salió elegida, ganó, y era una de las pocas que había ganado, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo se siente usted? Porque esta locura del género ya está llegando también allá. ¿Cómo se siente usted que es la que ha ganado? ¿No? Y decía, usted estará agradecida con las cuotas de género, ¿no? Y ella dio una respuesta que a la locutora no le gustó mucho y le cortó. Le dijo, bueno, muchas gracias, y la sacó del programa. ¿Qué fue lo que ella respondió? Ella dice, no, yo no estoy de acuerdo con que a las mujeres les den lugar en la política debido a una ley que dice 50%, 50%. ¿Por qué? Porque tú con esa ley estás presuponiendo que la mujer es inferior y que no va a llegar a ese sitio gracias a su esfuerzo, sino por una ley que obliga a que haya 50 puestos reservados para mujeres o 50 puestos reservados para varones, que resulta que de esos 50 varones, resulta que 49 son incapaces. Entonces, ella cuando respondió eso, terminó diciendo, si la mujer llega a la política es porque es capaz de moverse en ámbito de política y no por una bendita ley que dice 50-50. Porque tú al hacer esa ley presupones que la mujer es inferior. Ya lo estás, aunque no te guste, pero ya lo estás diciendo. O el varón, pero en este caso la mujer, porque va orientada a la mujer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y todo parte de aquí, que se confunden la igualdad con la identidad. Dicen, el varón y la mujer son iguales, y por tanto, para que la mujer se pueda desarrollar en la sociedad tanto como el varón, la maternidad tiene que ser dejada de lado. ¿Por qué? Porque la maternidad es un obstáculo para su realización dentro de la sociedad. Es así como lo venden hoy en día. Cosa que yo no me lo trago del todo. Yo tenía una profesora que con 3 hijos, ¿okay?, sacó su licenciatura en bioética, sacó un doctorado en bioética y actualmente es profesora en 3 universidades. O sea, no es cualquier idiota, yo siempre digo, ¿no? O sea, y eso con 2 hijos y después le vino el tercero a espaldas, si es que queremos ponerlo como un peso. Y ella, cuando hablaba así en las clases, decía, yo, ciertamente, dice, soy una académica, me muevo en el mundo universitario, soy catedrática. Dice, pero sobre todo, yo soy madre y esposa. Decía, ¿por qué? Porque catedrático puede ser cualquiera. En el mundo académico puede meterse cualquiera. Pero ser esposa de mi esposo y madre de mis hijos solo puedo serlo yo. Entonces lo propio de la mujer se lo están quitando sin que ella se dé cuenta. Lo propio de la mujer, que es la maternidad, se lo quitan en aras a que te realices en el ámbito social. No digo que todas las mujeres tengan que tener hijos, no estoy diciendo eso. Ya depende de la vocación de cada una. Hay mujeres que no están hechas para ser madres, pero hay muchas mujeres que sí, pero que se olvidan de eso, llegan a los 40, a los 50 y viven arrepentidas toda la vida, porque no hay vuelta atrás. La naturaleza pasó el tiempo y te pasó, adiós. Es un problema. Bien, me fui del tema, lo siento. Entonces, esta sexualidad nos hace diferentes, ¿bien? Estas diferencias, gracias a estas diferencias, gracias a estas diferencias en ámbito de sexualidad, se puede dar lo que es la unión y la fecundidad. Es decir, gracias a estas diferencias, nuestra relación va a ser fecunda. Ojo, cuando hablamos de fecundidad, no hablamos de fecundidad biológica. La sexualidad, antes de ser fecunda a nivel biológico,
es fecunda a nivel interpersonal. Es decir, cada vez que yo me relaciono con una mujer, esa relación es fecunda. ¿Por qué? Porque el varón tiene unas determinadas cualidades que están más acentuadas gracias a su masculinidad. Una cualidad como puede ser la firmeza, la tosquedad, demasiada confianza, ya excesiva en sí mismo, ¿eh? Y la mujer tiene otras cualidades, como puede ser la ternura, ¿okay? La sensibilidad, darse cuenta de muchísimas cosas. Cuando digo sensibilidad no me refiero a la capacidad de llorar, me refiero a la capacidad de percibir muchas cosas, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez, por ejemplo, ustedes ven cómo se relacionan los chicos en el colegio. Si ustedes, oye, me acuerdo perfectamente, decíamos, hora de entrada, hola, ¿qué tal? Y le metías un rodillazo al otro y el otro decía, ay, Dios mío, esperaba recuperarse y se acercaba a ti y decía, hola, ¿qué tal? Y te daba otro golpe. O si no, hola, le das un golpe en la espalda, pero es que el otro no se enoja. Al contrario, si eres capaz de tocarlo, de golpearlo, quiere decir que hay confianza. O sea, quiere decir que hay amistad. ¿Por qué? Porque entre niños, si no hay amistad, no te va a poner la mano encima, ¿no? Entonces, es una manera un poco agresiva, tosca de relacionarse. Entonces, cuando el niño se relaciona con una niña o cuando el chico se relaciona con una chica, no se relaciona de la misma manera como se relaciona con las personas de su mismo sexo. No es que llega y dice, hola, Rosita. Uy. No, ¿por qué? Porque se da vuelta y Rosita se cayó del tercer piso. No, sino que cada vez que se va a relacionar con Rosita es más delicado. Es decir, es una relación, ¿okay? Una unión que se da en una determinada relación y que al mismo tiempo es fecunda. ¿Por qué? Porque yo, cada vez que me relaciono con una mujer, aprendo cualidades femeninas. Y la mujer, cada vez que se relaciona con el varón, aprende cualidades masculinas de suyo. Si ustedes se han dado cuenta, las chicas que tienen muchos hermanos o que han tenido algún hermano o un papá bien masculino, por decirlo de alguna manera, tienden a tomarse la vida con más simplicidad que las mujeres que han vivido solamente con hermanas o solamente con una mamá. ¿Por qué? Porque, o sea, tiene una seguridad que la mamá puede transmitir, pero nunca la va a transmitir como la transmite el papá. Entonces, justamente esas diferencias en el ámbito de la sexualidad hace que se dé la fecundidad. Es una unión que no tiene por qué ser sexual, ¿ok? La sexualidad es fecunda dentro de un grupo de amigos. La sexualidad es fecunda en una comunidad religiosa. La sexualidad es fecunda, pues eso, cuando voy por la calle, conozco a una chica, hablo con ella. ¿Por qué? Porque cada vez aprendo más cualidades femeninas que a mí me ayudan a alcanzar cada vez más mi humanidad. Porque el ser humano no es solamente varón o solamente mujer. El ser humano es varón y mujer. Y por tanto, tú, para llegar a ser plenamente humano, necesitas de estas dos cualidades, masculinas y femeninas. Bien, entonces es justamente gracias a estas diferencias que se puede dar la complementariedad. Es decir, el sentido de la sexualidad es la unión y la fecundidad. Una fecundidad que antes de ser biológica es interpersonal. De allí que, por ejemplo, los matrimonios que se casan y por A o B no pueden tener hijos, no es que se diga que hayan fracasado, sino que ese matrimonio ya es fecundo, gracias a la sexualidad que ha creado una comunión de personas entre ellos. Ahora, no ha fallado porque la sexualidad ya es fecunda en esa relación que ya creó. Porque antes de ser fecundidad biológica es fecundidad a nivel interpersonal. Bien, entonces, lo siento, bien, estos valores de la sexualidad se van a encarnar también en el acto sexual, ¿ok? Se van a encarnar en el acto sexual. Es decir, los valores que la sexualidad posee en abstracto, que es la capacidad de generar unión y al mismo tiempo una unión fecunda entre las personas, ¿ok? Cuando yo digo unión y fecundidad no me refiero a dos valores separados. Son dos valores que son dos caras de la misma moneda. Bien, son dos caras de la misma moneda. Al mismo tiempo que las diferencias generan unión, generan fecundidad, ¿ok? Porque si los separas cuesta un poco entenderlo. Entonces, estos dos valores se van a encarnar también en el acto sexual, que es aquí ya lo que más le puede interesar al joven, o es aquí donde ya empezamos a aterrizar un poco más. Disculpen, porque a veces antes de aterrizar tengo que, como se dice, sorvolar un poco, ¿no? Sobrevolar. Entonces, el acto sexual, para que sea bien realizado,
o para que sea realizado de manera plenamente humana, necesita que se respeten estos dos valores que posee el acto sexual. Entonces, yo les digo, ¿cuáles son los valores que el acto sexual posee o que el acto conyugal posee? Son dos: el aspecto unitivo y el aspecto procreativo. El respeto de estos dos valores me va a decir, o el acto que respete estos dos valores me va a decir que ese acto sexual está bien realizado. ¿Ok? ¿Cómo sé yo que algo está bien o mal realizado dentro del acto conyugal o dentro del acto sexual? En la medida en que respete estos dos valores. Por ejemplo, el aspecto unitivo se entiende mejor cuando se dice el amor. ¿Ok? El amor genera unión, de ahí que se diga aspecto unitivo. ¿Ok? El aspecto unitivo y el aspecto procreativo, es decir, la apertura a la vida, cuando se dice aspecto procreativo, no significa tener hijos después de cada relación sexual. Significa estar abiertos a la posibilidad. ¿Ok? Y aquí se va a entender un poco mejor con lo que vaya a decir ahora. Entonces, el acto conyugal, el acto sexual que tiene estos dos valores presentes, es un acto sexual que está bien realizado. Entonces, el primer aspecto, el amor. El amor indica entrega total. ¿Okay? Entonces, el primer valor para que el acto sexual esté bien realizado es que haya una entrega total. Es decir, un matrimonio. ¿Ok? Un matrimonio. Si eres católico, pues será delante de un altar. Si eres hindú, pues será, pues eso, a tu manera. Si no eres creyente, pues eso, a tu manera. Pero un compromiso de base. Matrimonio. Sí, vale. ¿Qué pasa si el acto sexual le quito yo el aspecto unitivo? ¿Qué pasa si le quito el amor? Ese acto sexual puede llegar a convertirse, lo pongo extremo, hasta en un caso de violación. Porque resulta que yo estoy casado con mi esposa, no estoy casado, por ejemplo, resulta que yo estoy casado con mi esposa y llego a la casa, ya llevamos 10 años de casado, llego a la casa, le doy 3 golpes a mi mujer y lo obligo a tener relaciones sexuales. Hay un acto sexual, hay un acto conyugal. En ese acto conyugal hay apertura a la vida, es decir, hay posibilidad de embarazo. Sí, es algo biológico, hay una posibilidad de embarazo, hay un valor presente. Pero acuérdense que para que el acto sexual sea bien realizado, tienen que estar los dos valores presentes. Entonces, hay un valor presente. En ese acto sexual, ¿está el aspecto unitivo o hay amor? No. Pues por más casado que esté, yo no puedo darle 3 golpes a la mujer y obligarla a tener relaciones sexuales. No. Así que, lo siento, por más casado que estés, ese acto sexual a ti te es ilícito. ¿Por qué? Porque ese acto sexual no está expresando amor, que es siempre querer el bien del otro. Incluso en el acto conyugal, esto para tener responsable tiene repercusiones brutales. Entonces, cambiemos el ejemplo. Esto se entiende bien porque dice, bueno, antes de ir a la cama lo que presupone es amor, ¿no? Entonces, pero supongamos que sí decimos que hay amor, pero que se quita el aspecto procreativo. Es decir, no hay una apertura a la vida. ¿Qué es lo que pasa? Ese acto conyugal, diremos que no está siendo bien realizado porque le falta uno de los dos valores que le son intrínsecos. Es justamente lo que pasa hoy en día con los chicos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, pero creo que transmite la idea. ¿Qué es lo que dicen los chicos hoy en día? Yo te amo y por eso quiero hacer el amor contigo. Ojo. Hacer el amor es una consecuencia del te amo. Me dicen, yo te odio y por eso acuéstate conmigo. No, yo te amo y por eso quiero hacer el amor contigo. Pero no te amo tanto como para que seas la mamá de mis hijos. Así que usemos anticonceptivos o condón. Porque te amo, pero tampoco te me ilusiones. No hasta el nivel de que tú seas la madre de mis hijos. O que yo convertido en el papá de tus hijos y ni siquiera sé quién eres. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no está el aspecto procreativo, ese es indicador, cuando hay apertura en la vida, es indicador de que no hay una entrega total, no hay un amor verdadero. Acuérdense, amor es entrega de todo, incluida la capacidad que Dios nos dio de ser padres o ser madres. Es decir, a esa chica que tú encuentres y le des a ella la capacidad que Dios te dio de ser papá y decir, yo te amo tanto, ¿okay? Que si tú te conviertes en la madre de mis hijos, yo voy a estar orgulloso porque sé que eres una mujer cabal. O sea, una mujer con todo lo que significa esa palabra. ¿No? Entonces, justamente me abro a la vida porque hay amor verdadero, hay una entrega real, una entrega auténtica. Entonces, como dije, el amor y la procreación
son dos valores, pero que son dos caras de la misma moneda. ¿Ok? De allí que para que el acto conyugal esté bien realizado, tenga que respetarse estos dos valores. Si el acto conyugal respeta estos dos valores, entonces ese acto conyugal realmente es expresión de entrega total. Bueno, aquí yo presupongo muchas cosas, quizás otra conferencia de 1 hora, pero bueno. Ese acto conyugal realmente es expresión de entrega total, realmente es expresión de amor. ¿Ok? Y esto, que la Iglesia nos lo enseña así, esto, por ejemplo, es Humanae Vitae. Eso no es que yo me lo saco del bolsillo, esto es la encíclica Humanae Vitae. ¿Bien? Estos son normas que se encuentran en la misma naturaleza de la persona. Y esto pueden metérselo en la cabeza, y no lo digo yo, sino que les puede ayudarnos como católicos para reflexionar. Las normas en ámbito de sexualidad no vienen dadas, ¿ok? Desde arriba, porque el Papa un día se le ocurrió y dijo, bueno, en ámbito de sexualidad es así. No, sino que las normas en ámbito de sexualidad vienen deducidas de la misma naturaleza humana. Es decir, las cosas no son buenas porque las dice la Iglesia, sino que la Iglesia dice las cosas porque son buenas. ¿Y de dónde saca la Iglesia esa bondad de las cosas? De una reflexión sobre la misma naturaleza humana. Ojo, no vayan a confundirme con esto con los dogmas de fe. Cuidado, son dos cosas, por decir, la moral y el dogma están conectados, pero también tienen su línea que los separa. ¿Okay? El dogma tú lo crees porque Dios lo ha revelado así. La moral tú también la puedes creer porque Dios la ha revelado así, pero aunque tú no creas en Dios, gracias al uso de la razón y a la participación en la ley moral natural, puedes llegar a la misma conclusión que va a llegar el católico a través del conocimiento de los 10 mandamientos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las normas no surgen del magisterio, por decirlo así. Tomen esto con mucho cuidado, ¿ok? Sino que surgen de la misma naturaleza humana, que justamente la Iglesia, porque está inspirada por el Espíritu Santo, es maestra y es capaz de leer con más facilidad que tú, yo y que todo el mundo. ¿Ok? Entonces, esto. Entonces, el acto sexual, ¿ok? Que implica la genitalidad, ciertamente cumple una función de reproducción, pero para que sea realizado de manera plenamente humana, ojo, el acto sexual, por el simple hecho de que lo realiza un varón y una mujer, no significa que está realizado de manera plenamente humana. Cuando digo de manera plenamente humana, digo de acorde a la dignidad y a los valores que esa dignidad encarna. ¿Ok? Sino que para que ese acto sexual, ¿ok?, que ciertamente cumple una función de reproducción, sea realizado de manera plenamente humana, tiene que respetar los significados y los valores que se encarnan en ese acto sexual, que es la unión, el aspecto unitivo y el aspecto procreativo. Porque no hay nada de humano, sino de muy bestia, en un acto sexual que es una violación. ¿Por qué? Porque no está uno de los valores, la unión, el amor. Y no hay nada de humano, sino de muy bestia también, aunque es más camuflado por la cultura hedonista, en un chico que se va acostando con 20 chicas y no se toma en serio ninguna. Ahí no hay nada de humano, sino de muy bestia también. ¿Ah? Sea chico o sea chica, venga, vale para los dos, son personas humanas. Bien, entonces la genitalidad es ejercitada de manera adecuada cuando responde al sentido de la sexualidad dentro de la cual se encuentra enmarcada. Bien, ¿hasta aquí me he explicado? ¿Sí? Bueno, cuando no se vive de esta manera el sexo, ¿okay? Amor y sexo, fíjense que para hablar de sexo, de suyo, los presupuestos que he dado se podría dar más todavía, pero es necesario antes de hablar de sexo poner unos presupuestos. Y esto, fíjense, por ejemplo, tú a la hora de educar, que justamente es la palabra latina, ¿no? Educere, sacar, ¿no?, de adentro, sacar lo mejor de esa persona, tienes que saber contextualizar. O sea, no puedes coger un tema de manera aislada. ¿Qué pasa si yo te empiezo a hablar a ti de la genitalidad de manera aislada? Pues que te voy a meter al mundo del vicio y de la adicción. Te tengo que decir, sí, que tú tienes una genitalidad, pero que esa genitalidad está dentro de la sexualidad, que tiene un sentido. Y por lo tanto la genitalidad, para que sea usada de manera plenamente humana, tiene que responder a ese sentido que es el amor. Y eso se da dentro del matrimonio. Si eres católico, irás a un altar. Si no eres católico, pues no sé, pero está el matrimonio, el compromiso, una relación estable. Eso. El matrimonio, el compromiso, es exigencia del amor auténtico. Tú me amas tanto que te comprometes. Tú dices amarme tanto, entonces comprométete para siempre con mi bien. Digo, si me amas,
estate dispuesto a luchar para siempre por mi bien, y yo lo haré por ti. ¿Ah? Ese comprometerse es lo que hace el matrimonio. Amor es compromiso, y compromiso es signo justamente de que el tipo lo que dice es cierto. ¿No? Es por eso que hoy en día, aunque nuestra cultura esté tan mala, a una chica le hace ilusión que le pidan la mano, por más loca que sea. Porque dice, mira, o sea, hay alguien dispuesto a matarse por mí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando el sexo no se vive así como lo hemos explicado, pues las consecuencias son las mismas que decíamos al inicio. Aumentan las enfermedades de transmisión sexual, las familias rotas aumentan, porque por un mal uso de la sexualidad, pues los hijos sin padres también se disparan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es que ese señor quería ir regando hijos por el mundo. No, eso es lo último que quizás que quería el hombre en la vida, porque también se pone una responsabilidad. Sino que lo que no supo es vivir bien su sexualidad, y no supo vivir bien su sexualidad porque no supo lo que en realidad era el amor. Está muy conectado. Acuérdense que la sexualidad cómo tú vivas la sexualidad es una consecuencia de cómo tú percibas el amor. ¿Bien? Entonces, aquí una vez más, el destino de una sexualidad sin valores, sin sentido, sin significado, es, si queremos concretizarlo mucho y exagerando ya, exagerando en ser concretos, ¿ok? Es un sexo sin amor, que lo que a fin de cuentas va a hacer es cansar. Bueno, fuera tener sexo con todo el mundo y no cansarse, pero te cansas. ¿Por qué? Porque lo que hace humano al sexo es el amor, la capacidad de encarnar amor en ese acto sexual. Y encarnas realmente amor cuando te comprometes con una persona para siempre. Es por eso que cada acto sexual es nuevo. El amor hace nuevas todas las cosas, cosa que no pasa cuando no hay amor. Es por eso que me canso de ti, y después voy a otra fulana, y después voy a otra fulana, y al final me canso de todo el mundo y empiezo a probar con varones, y después empiezo a probar, no sé, donde me vaya la imaginación. ¿Ok? Bueno, creo que ya hasta aquí llegamos porque, bueno, todavía falta bastante, pero bueno, lo siento mucho. ¿Ok? Nada, terminamos, la grabación se acaba. Bien, espero haber podido transmitir algo, a veces me enredo, pero bueno. Pues nada, no sé si no me he expresado bien. ¿Alguna duda? No sé. Bueno, pues nada. Sí, pero el amor se va a entender mejor en otras charlas que vamos a dar, porque el amor, así dicho, es muy abstracto y no hay nada más concreto que el amor. ¿Okay? Por algo se dice que Dios es amor y Dios no está arriba, Dios está aquí entre nosotros. Entonces eso se va a entender mejor en otra charla. Así que, ¿qué es el amor? Para que lo entiendan mejor, leanse la encíclica Humanae Vitae. Allí, quizás más que en otras encíclicas, porque va dirigida al matrimonio y va dirigida, por tanto, como se dice, a la regulación de la natalidad, una palabra que hoy en día es un poquillo peligroso usarla. Pablo VI lo usó porque sus tiempos eran diferentes, ¿okay? Pero justamente porque es una encíclica tan concreta, la explicación que hace del amor es muy, muy concreta también. ¿Okay? Entonces, bien, esto. Tú has dicho que en el cielo también tendremos sexualidad. ¿Cómo se explica esto con lo que dice Jesús, que en el cielo seremos como ángeles? Así es. Porque los ángeles no tienen sexualidad. Claro, esa pregunta es genial, pero por ejemplo, en el contexto en el que Jesús, bueno, y yo no soy teólogo, ¿ok? Yo soy bioeticista, pero a veces el bioeticista coge de muchas disciplinas, entonces al final termina hablando de todo, metiendo la cuchara donde no le llaman, ¿no? Entonces, hay que ver el contexto en el que Jesús responde, ¿no? Jesús responde, cuando dice eso, es respondiendo a una pregunta en la que se le dice, ¿de quién va a ser la mujer? ¿Por qué? Porque el acto sexual se había tenido con los 7, si no me equivoco, con los 7 hermanos. Entonces dice, en el cielo, pues le responde eso, que en el cielo seréis como ángeles. ¿Okay? Es decir, en el cielo no va a haber, no es que no haya sexualidad, sino que no va a haber ejercicio de la genitalidad, que es muy diferente. ¿Okay? Y aquí viene la aclaración. El sentido de la sexualidad es el amor, que es justamente lo que en el cielo va a reinar. ¿Okay? Y el sentido de la genitalidad que está dentro de la sexualidad también es el amor. Solo que en el cielo no va a haber necesidad de expresarlo de la manera como lo expresamos aquí en la tierra. Entonces, la sexualidad va a estar presente, sí, pero no el ejercicio de la genitalidad. Es por eso que Jesús, cuando se encarnó, tomó una sexualidad,
pero nunca el ejercicio de la genitalidad. ¿Por qué? Porque nunca se casó. ¿Okay? Sí, o sea, de allí, por ejemplo, de allí que la sexualidad se realice también de manera plena en una mujer consagrada, en un sacerdote. ¿Por qué? Porque está respondiendo a su sentido. El sentido de la sexualidad es el amor. Solo que en la vocación matrimonial ese amor implica el ejercicio de la genitalidad, pero en la vida virginal no implica el ejercicio de la genitalidad. Entonces, ¿la sexualidad en el cielo va a estar presente? Claro que sí, de suyo ya está presente. Jesús y la Virgen María están en el cielo en cuerpo y alma. Bueno, eso no lo digo yo, eso ya es dogma de fe, ¿no? Entonces, están presentes en cuerpo y alma. Es una sexualidad presente, pero no el ejercicio de la genitalidad. La diferencia que venimos haciendo de sexualidad y genitalidad. O sea, la genitalidad está dentro de la sexualidad, pero la sexualidad no se reduce a genitalidad. Esto, no sé si algo, ¿sí? Esto. Bueno, no sé, ¿alguna más? No, dicen, cuando hay preguntas es que no se ha entendido nada quizás. Sí. Dijiste también que la sexualidad no se reduce a la biología y que como que es lo que se tiende hoy, ¿no? La sexualidad. Así es. Pero es que con la ideología de género ni siquiera se basa en la biología, o sea, se la salta totalmente. Tienes razón. Decido con la ideología de género lo que se hace es puntar sobre la libertad de sentimiento de las personas. Pero curioso, una libertad de sentimiento de las personas que pasa por una vivencia distorsionada de tu genitalidad. O sea, a los niños lo que les enseñan en el colegio es a manipularse, pues eso, dicho de manera muy cruda, les enseñan a manipularse. Y justamente, cuando lo estaba explicando lo pensé, pero dije, no lo voy a decir, me lo salté. Y aprovecho, respondiendo a esto que me dices, aprovecho para decir algo que quería decir, pero no dije. A la hora de afrontar un determinado problema de sexualidad, o a la hora de mirar la sexualidad, hay que mirarla de manera unitotal. Por ejemplo, he dicho que la sexualidad abarca la componente biológica, psicológica y espiritual de la persona humana. La sexualidad está dentro de la persona humana, y en la persona humana se da una unitotalidad. ¿Okay? La persona humana está compuesta de cuerpo y alma, pero no son dos principios separados, son dos coprincipios, ¿okay? Que van a dar lugar a la persona, de ahí que se diga la unitotalidad de la persona humana. Sí, dos coprincipios, pero que conforman una única totalidad. ¿Okay? Entonces, lo mismo en ámbito de sexualidad. Por ejemplo, tú en ámbito de sexualidad, todo tiene que respetar una determinada jerarquía, ¿no? Lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Por ejemplo, ¿por qué lo biológico abajo y por qué no arriba? Porque en los grados de perfección, y aquí es metafísica, los grados de perfección del ser, la vida biológica es inferior a la vida sensitiva, a la vida psicológica. Y la vida sensitiva es inferior a la vida espiritual, que es la vida racional. Cuando digo vida espiritual me refiero a la capacidad de trascendencia que el ser humano tiene. Y esa capacidad de trascendencia lo lleva después a Dios, ¿no? O sea, la religión se basa en la capacidad de trascendencia que tiene el hombre. Por eso que Dios se le revela al hombre y no al perro, porque el perro no tiene capacidad de trascendencia. ¿Okay? Entonces, a la hora de afrontar es que tengo que decir esto porque si no quizás no me explico bien después. A la hora de ver la sexualidad, tiene que ser vista de esta manera unitotal. Y en esta jerarquía, biología, psicología y la componente espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Justamente, por ejemplo, por poner el ejemplo de ideología de género, es que aquí es para hablar mucho, pero el ejemplo de ideología de género que tú me has puesto, ¿qué es lo que pasa? Que cuando van a afrontar problemas de sexualidad, se quedan nada más en el ámbito de la psicología, el ámbito de lo que tú sientes. Y esto también viene influido por la demasiada fragmentación del conocimiento que hoy en día tenemos. Hoy en día el conocimiento está muy fragmentado y tiene su pro y su contra. Tiene su pro, ¿por qué? Porque se profundiza más, ¿okay? Está todo más especializado, pero también tiene un gran contra, que es que cuando tú vas a afrontar una determinada problemática, no ves el conjunto de la sexualidad, sino que ves la componente afectiva, la componente sentimental, la componente psicológica del problema de la sexualidad. Entonces yo te digo que, mira, Raúl, yo me siento mujer, ya es un año y no puedo vivir con esto. ¿Qué me aconsejas tú? Entonces, si yo me quedo solamente a la hora de afrontar un problema de sexualidad, me olvido de la componente biológica y me olvido de la componente espiritual, entonces yo lo que voy a buscar
es que tú te sientas bien, porque yo me encargo, yo me muevo en el ámbito de la psicología. Entonces, ¿cuál va a ser la terapia? La terapia para que tú te sientas bien puede llegar a ser incluso el cambio de sexo, y tiene mucha lógica. Y de suyo, diría que siguiendo esa lógica, que es una lógica que no contiene verdad, ¿okay? Es una lógica falsa, estaría bien. ¿Mm? ¿Pero por qué? Porque no estás viendo la unitotalidad de la persona, la unitotalidad de la sexualidad. Tiene que haber una armonía, una unidad, unitotalidad, unidad. ¿Por qué? Porque si no hay una unidad en la sexualidad y tú empiezas a fragmentar, por ejemplo, la pornografía es porque te quedas solamente con la componente biológica, y es justamente a donde ya apuntaba, pero no hemos llegado. En la ideología de género o los cambios de sexo quedan solamente con la componente psicológica. Entonces, cuando tú fragmentas la sexualidad y por tanto la persona, pues como quieras fragmentarla, ya va a depender de qué realidad tomemos. Lo único que consigues es la destrucción de la persona. Una, porque cae en una adicción sexual. El otro, porque va detrás de un sentimiento a costa incluso de su propia biología. ¿No? Yo me siento mujer y me hago mujer, como el caso del chico de Roma. De mujer a varón, es un desastre, pobrecito. ¿No? Entonces, esto sí me olvidó decirlo. Y sí, tienes razón. Hoy en día con la ideología de género es que la biología se pasa. Sí, y va a depender de la realidad que pongamos de ejemplo. Sí, pero bueno, esto. Yo quería hacer una pregunta o como para propiciar reflexión también en nosotros. Sí, claro. Cuando usted empezó la conferencia, es una de esas primeras ideas que lanzó es que hay como una pansexualización de la sociedad, o sea, como que ahora todo pasa por ese filtro de lo sexual y toda la publicidad y todo tiene como ese componente. Mayormente, sí. Sí, y entonces esto lo lanzó usted al principio y luego hizo como toda la descripción de lo que realmente es la vivencia de la sexualidad humana, y entonces yo al final me quedaba como pensando, no, claro, lo que están haciendo es animalizándonos, según lo último que usted nos estaba diciendo, porque claro, me están dejando en un mero componente biológico en muchos aspectos, o sea, como atender a esa necesidad, digamos, de placer o lo que sea, pero como borrando del mapa todas esas otras dimensiones que me hacen a mi ser humano. Sí, de suyo es lo que decía, ¿no? O sea, no es el ámbito que yo manejo, pero desde un punto de vista de la economía conviene mucho. Me conviene mucho que algunas personas reduzcan la sexualidad, la genitalidad, porque van a caer en una adicción sexual. Y por tanto tengo comprador de condón asegurado, compradores de pastilla asegurada, clientes del aborto asegurados. Tengo muchos clientes asegurados. Por otro lado, me conviene que otro piense, pues eso, tontería, que con su libertad puede hacer lo que quiera, incluso cambiar su biología. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico, esto lo explicaba un profesor, lo que se busca es crear el cliente perfecto, el consumidor perfecto. ¿Por qué? Porque yo, Jordi, pues a lo largo de toda mi vida te voy a consumir como yo, Jordi varón. No voy a poner a comprar cosas de mujeres. Pero ¿qué pasa si tengo un género, bendita palabra, tengo un género fluido? Resulta que hoy me sentiré varón y te compraré cosas de varón. Mañana me sentiré mujer y te compraré cosas de mujer. Es decir, soy un mismo cliente neutro y por tanto soy capaz de generar más dinero, por decirlo de alguna manera, de alimentar más esta sociedad consumista, ¿no? Y de allí que se diga, por ejemplo, que uno de los motores de la sociedad consumista es justamente la carencia de sentido. Donde se pierde sentidos, empieza a intentar suplirlo por sensaciones. Justamente porque no hay un sentido en el ámbito de sexualidad, lo que se busca son sensaciones. ¿Cómo te sientes? La identidad de género. Es el sexo sentido. El sexo sentido, pucha, lo estás condenando al niño. No puede ser el sexo sentido. Explico eso como de cara, siempre siguiendo lo que usted decía, es que desde el punto de vista económico conviene mucho. O sea, ya digo, si yo no fuera, porque un poco tengo las ideas así, gracias a Dios, religiosas, tal y cual, yo me dedicaría a que los chicos sean promiscuos y que se cambien de sexo. ¿Por qué? Porque da mucho dinero. Un cambio de sexo está en 21.000 euros, ¿sabes? Entonces, me conviene, 21.000 euros el cambio de sexo. Después todo el tratamiento que tienes que seguir, el pre y el post. Entonces, es dinero. No es el enfoque que yo uso, pero también es un enfoque que está en la realidad, es parte de la realidad, ¿no? Entonces sí, tienes razón. Sí.